Tras un inicio exitoso en la lucha por la independencia de Chile, pronto las autoridades españolas buscarán retomar el control de todas las provincias sublevadas en el continente. En Chile, será Mariano Osorio el encargado de retomar el control, junto a un poderoso y experimentado ejército, el cual arrinconará a los patriotas en la ciudad de Rancagua, una muestra histórica de que esta ciudad existe por si acaso. Dirigidos estos por O'Higgins, apenas lograrán salir con vida, con cerca de 200 soldados sobrevivientes huyendo a través de una heroica carga de caballería dirigida por el mismo Bernardo. ¡Qué bien! Tras la derrota, O'Higgins y un grupo de patriotas se exiliarán en la ciudad de Mendoza, preparando el regreso junto a San Martín, dejando atrás a un Santiago muy entristecido por la caída de la causa independentista. ¡Uy, qué mal! Cuando el general Osorio entra a la ciudad, grande será su sorpresa al ver la alegría con la que serán recibidos. Este mismo Santiago, que un par de días atrás lloraba y se entristecía por la derrota de los patriotas, ahora lucía llena de banderas realistas y le daba la bienvenida a este ejército restaurador con grandes muestras de cariño y con muchos vítores al rey de España. Un aplauso. Aplaudan. Gracias. En febrero de 1817, O'Higgins volverá al mando del ejército de los Andes y triunfará en Chacabuco. Tras esto, el mismo O'Higgins, junto a San Martín, entrarán en la capital, siendo recibidos con enormes muestras de alegría y una ciudad llena de banderas, esta vez patriotas, y con vítores al ejército triunfador, al ejército de los Andes y a los grandes libertadores del país. ¡Somos el mejor país de Chile, hermano! San Martín será aclamado por el cabildo y por el pueblo, quienes insistirán en entregarle el poder total del país y nombrarlo como protector. Pero los planes del argentino siempre fueron otros: continuar con la lucha independentista y tomar rumbo al Perú. Entonces, O'Higgins será nombrado director supremo, como una segunda opción, como el plan B, ¿no? Y deberá tomar el control de este bipolar país, en una característica que marcará buena parte de su rol como gobernante y marcará su relación con el pueblo chileno. Lo cual comenzaremos a conversar en esta segunda parte de la vida de Bernardo O'Higgins Riquelme. Los amautas eran quienes transmitían el conocimiento en los Andes. Y las historias de la Mauta es un podcast de historias y relatos de Chile y Latinoamérica en un formato sencillo y para todos. Bienvenidos al capítulo de esta nueva semana. Tras el triunfo de Maipú, la figura de O'Higgins parecía afianzarse en el poder y su rol como director supremo de la nación tomará más fuerza. Pero no todo será miel sobre hojuelas para Bernardo, pues de inmediato se sucederán algunos problemas que irán desestabilizando paulatinamente su gobierno. El primero será la polémica ejecución de los hermanos Carrera, Juan José y Luis, en la ciudad de Mendoza el 8 de abril. Y el segundo, y quizás más grave aún, será el asesinato del guerrillero Manuel Rodríguez el 26 de mayo. ¡Eres un monstruo! Estos hechos generarán gran polémica y impulsarán un rechazo hacia la figura de O'Higgins y a la de la Logia Lautaro, la cual se encontraba inmiscuida en ambos asuntos. ¿Qué cosas, no? Una de las primeras tareas a las que se abocará el director supremo de este Chile independiente será la organización de la primera escuadra nacional, con la finalidad de asegurar la independencia de nuestro país y para continuar la lucha en el resto del continente. Una de las labores claves en este punto será la contratación del marino inglés Lord Thomas Cochrane, quien llegará a Chile para asumir el mando de una incipiente armada. Decimos incipiente por decir algo generoso, pues eran simplemente 4 barcos, y no de los mejores. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¡Fuck! Al correr el tiempo, Bernardo también se encargará de organizar la expedición libertadora del Perú, con un gran contingente de soldados chilenos, pero bajo el mando de San Martín. Por más que esto fuese visto como una buena causa, le traerá problemas con el Senado de Chile. Esto debido a la gran cantidad de recursos invertidos y al poder total entregado en manos de San Martín. Esto se va a poner feo. De manera honorífica, Bernardo será investido con el grado de capitán general, un cargo que solo muy pocos han tenido en la historia de Chile. De hecho, solamente podemos contar a José de San Martín, al mismo O'Higgins, a Ramón Freire y a Augusto Pinochet. Claro está que el último fue alguien que se lo otorgó a sí mismo, ¿no?
Detalles que seguramente conversaremos más adelante. ¡Bravo! En cuanto a las obras del gobierno de O'Higgins, tendremos un periodo muy fructífero. Por ejemplo, ordenará el diseño de una nueva bandera en sustitución a la de José Miguel Carrera, y es así como tendremos a la nueva bandera, la de la estrella solitaria que todos conocemos. Expulsará de Chile al obispo de Santiago. ¿Por qué? Porque este era leal con el bando realista y era una figura incómoda dentro de la ciudad. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Abolirá el uso de los títulos nobiliarios hereditarios y creará la Legión del Mérito de Chile. Introducirá mejoras en el sistema del alumbrado público de la ciudad. Estas mejoras no fueron de una gran técnica, básicamente consistió en pedirle a cada vecino que pusiera una vela en la puerta de su casa. Diseñará y dirigirá las obras de transformación de la Cañada, este basural, este brazo del río Mapocho que corría a un costado de la ciudad, será transformado en la Alameda de las Delicias, el paseo favorito y el paseo de moda de los santiaguinos de la época y que hoy conocemos como la Alameda Bernardo O'Higgins. Reabrirá la Biblioteca Nacional y el Instituto Nacional. Ambos se encontraban cerrados después de la batalla de Rancagua. Encargará la redacción de un nuevo estatuto constitucional, una de las primeras constituciones que tendremos como país. Apruebo. Le encargará al señor Bernardo de Vera y Pintado la composición del himno nacional. ¡Bien hecho! Y además apoyará la construcción del Canal del Maipo, una obra que facilitaría el regadío de la zona sur de la capital, en donde planeaba la construcción de una villa para militares en retiro y para viudas y huérfanos de la guerra. En su honor, este pueblo será bautizado con el nombre de San Bernardo. En septiembre de 1821, O'Higgins se enterará de la muerte de José Miguel Carrera, ejecutado en la ciudad de Mendoza. ¡Están matando un hueón! Lo cual le producirá bastante satisfacción, pues se eliminaba un foco de rebelión en su contra. Eso sí, la opinión pública no lo perdonará. Y su popularidad seguirá cayendo progresivamente junto a su relación con el Senado. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Distintos proyectos de ley impulsados por O'Higgins serán criticados y se le acusará de intentar adueñarse del poder de manera permanente. Otro foco de conflicto se abrirá en el puerto de Valparaíso por la falta de pago en los sueldos de los marinos de la Escuadra Nacional, lo cual tendrá que ir el mismo Bernardo a solucionar. Y en este momento, como si no le faltaran problemas, se producirá un terremoto. Además, en el sur, la Asamblea de Concepción y el general Ramón Freire manifestarán su descontento por la situación de miseria en la que se encontraba esta zona y su molestia ante la nueva constitución de O'Higgins, la cual pretendía instalar el mismo. Esta actitud de rebeldía será apoyado por la provincia de Coquimbo y estos prepararán tropas para marchar hacia la capital. Tengo miedo, me da mucho miedo. La guerra civil era inminente y en Santiago se convocará a un cabildo abierto con el fin de pedirle a O'Higgins su renuncia. Este en un principio se mostrará renuente, no querrá asistir en una especie de orgullo, pero al caer de la tarde se dirigirá él solo al edificio de la Asamblea, edificio donde actualmente funcionan los tribunales de justicia en la calle Bandera, en Santiago de Chile. Y ahí renunciará voluntariamente al poder. ¡Qué bien! De una manera bastante teatral, de acuerdo a los testimonios de la época, pues dicen ahí, sostienen que Bernardo, al terminar su discurso, viene, se abre su chaqueta y les expone su pecho frente a los demás y les dice que cualquiera que tenga algo que decirle o algo que dispararle, se lo dispare en su pecho desnudo frente a todos. Tengo que admitir que su actuación fue perfecta. Realmente me engañaron. Prontamente se trasladará a la ciudad de Valparaíso y posteriormente el nuevo director supremo, el general Ramón Freire, le entregará su pasaporte y podrá embarcarse rumbo al Callao. Lo acompañarán su madre, su hermana Rosa y su hijo Pedro Demetrio, un hijo no reconocido, producto de un romance que había tenido en Concepción con la señorita Rosario Puga, en una historia bastante interesante que contaremos en otro momento. Antes de partir, dejará una proclama en la ciudad de Santiago y en Valparaíso, despidiéndose de sus compatriotas, de una manera muy cariñosa y dándoles las gracias por todo lo entregado y por todo lo luchado para el logro de la independencia. Al llegar a Lima, se instalará en la calle Jesús María, muy cercano a la Casa del Gobierno del Perú, y el gobierno peruano, en agradecimiento, le entregará las haciendas de Montalbán y Cuiba, a 150 kilómetros de la ciudad de Lima. Gracias.
En Perú, la lucha aún continuaba en contra de los realistas y Bernardo deseaba unirse al combate, por lo cual se pondrá rápidamente bajo las órdenes de Simón Bolívar, participando en algunas acciones, pero sufriendo un terrible desaire de parte del mismo Bolívar, quien no le entregará ningún cargo de responsabilidad, mostrándole una falta de confianza tremenda. Esto le dolerá mucho a Bernardo. Esto es más triste que lo que callamos las mujeres. Tras la derrota de los realistas en la batalla de Ayacucho, que marcará la independencia definitiva del Perú, O'Higgins abandonará su uniforme y nunca más volverá a vestirse de militar. De acuerdo a sus propias palabras, ese día se acabó el general O'Higgins. Instalado en la hacienda Montalbán, se mantendrá informado siempre de la situación en Chile, preocupado por el desorden político que existía en nuestro país en aquella época. Incluso participará en un plan de levantamiento armado en el sur y un posible retorno al gobierno, pero este plan fracasará estrepitosamente. Luego de esto, será un costado y verá que sus opciones son muy pocas para volver a Chile. Incluso en 1927 publicará una carta afirmando esta idea de manera pública y prometiendo nunca más intentar volver a Chile ni inmiscuirse en asuntos políticos de este país. ¡Bien hecho! Su situación en Perú no será de lo mejor en lo económico, pero mantendrá una correspondencia constante con el presidente José Joaquín Prieto. En estas cartas lo aconsejará y le contará de sus proyectos y reformas para modernizar el país, pero no contaba con el rol de don Diego Portales, una figura fundamental en la historia de Chile, quien era contrario a los caudillismos, y este convencerá al presidente para que no permitiera el regreso a O'Higgins a nuestro país, por considerarlo una figura de demasiada influencia y una figura peligrosa para el orden republicano que se formaba. ¡Somos el mejor país de Chile, hermano! En Perú, mantendrá buenas relaciones con los distintos generales que se disputarán el poder, manteniéndose al margen durante la guerra de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana, continuando netamente dedicado a su negocio de la explotación de la caña de azúcar, pero sí intentará actuar como mediador para así evitar un enfrentamiento entre ambos ejércitos. Claramente, esto no le resultará y terminarán enfrentados en batalla, mostrando al general Bulnes como gran triunfador. ¡Fuego, fuego! ¡Shushi, llama a los bomberos! Hacia el año 1839, su madre Isabel enfermará y pronto fallecerá, causándole un gran dolor a Bernardo. ¡Qué mal! Pese a esto, recibirá una buena noticia, ¡Qué bien! pues desde Chile se le restituirán sus grados militares. Ya en esta época, sus preocupaciones rondarán en torno a los pueblos indígenas de nuestro país y a la ocupación del extremo sur de Chile. 2 años después, Bernardo se trasladará a la ciudad de Lima y allí, con algunos problemas de salud, se le diagnosticará una hipertrofia al corazón. Su hermana Rosa se encargará de sus cuidados, mientras él se preocupaba de preparar un viaje de regreso a Chile, netamente de visita y para arreglar algunos asuntos que tenía todavía en sus haciendas en el sur. Pero en diciembre, justo el día del embarque, sufrirá un ataque cardíaco Me hago bolita. y los médicos le prohibirán cualquier tipo de viaje, Sigo en bolita. por lo cual deberá regresar a su casa en Lima y guardar reposo permanente. ¡Estoy malito! Ya en octubre de 1842 redactará su testamento, dejando a su hermana como heredera principal de los bienes que quedarán después de algunos encargos secretos. Uno de estos encargos secretos era la entrega de una gran cantidad de bienes a su hijo Pedro Demetrio, y otras cosas que nunca quedaron muy claras, sino que dejó algunas disposiciones en cartas sobre sus bienes aquí en Chile. El 24 de octubre pareció sentirse mejor, incluso hizo algo inédito, algo que no hacía en el día a día. Se vistió y se levantó de la cama. Pero tras esto sufrió una terrible recaída, para luego morir, dejando para la historia sus últimas palabras, las cuales fueron Magallanes. Bernardo será enterrado en Lima y en 1869 sus restos serán repatriados. Y pese a que él había solicitado expresamente ser enterrado en la ciudad de Concepción,
Sus restos se guardarán en un sarcófago de mármol en el Cementerio General de Santiago de Chile. Debe ser por elegancia. Ya adentrados en el siglo XX, en agosto de 1979, se trasladará su cuerpo al Altar de la Patria, construido frente al Palacio de la Moneda. Finalmente, en el año 2006, su cuerpo será depositado de manera definitiva en el Paseo Bulnes, en una cripta subterránea abierta a todo público en el corazón de la capital de Chile. Perfectirijillo. Bernardo Higgins Riquelme se alza como una de las figuras primordiales en la historia de Chile. Pese a su exilio en el Perú, sus ideas estarán siempre presentes en el Chile del siglo XIX y su figura se mantendrá en pie hasta nuestros días, siendo considerado como uno de los padres de la patria. Más allá de las polémicas que pueden existir en torno a su personalidad, su legado es innegable, así como el de otras figuras sobre las cuales seguiremos conversando aquí en las historias de la Mauta. Muchas gracias por escuchar. Yo soy La Mauta y me despido por esta semana. Muy buena la semana.